muy buenos días, mi nombre es Julie y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. El día de hoy tengo 4 invitados bien especiales, son docentes en formación, están estudiando la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Oficial Licenciado Benito Juárez. Vamos a estar hablando sobre las habilidades comunicativas y cómo las vamos desarrollando con el paso del tiempo. Pues es algo muy importante porque pues las habilidades comunicativas es hablar, leer, escribir y escuchar. Entonces creo que pues todos pues las desarrollamos desde pequeños principalmente, y pues más o menos vamos a estar hablando sobre cómo es que esto ha surgido en nuestras vidas. ¿Qué les parece si empezamos con, no sé qué, como con leer más o menos, o con escuchar o hablar? Ustedes vayanme diciendo. Pues yo creo que todos son importantes en este caso. Bueno, en mi caso estoy como del lado de Carlos Lomas, que es un autor que justamente nos habla pues de estos temas. Y bueno, lo relaciono con mi formación o con mi educación porque bueno, a lo mejor no en el orden que están escritas, sin embargo sí en los conceptos que él tiene pues de lo mismo, ¿no? Considero que para mí el principal o el primero fue el aprender a escuchar, porque bueno, en nuestra formación, y no me dejan mentir, ¿no? Pues literalmente todos teníamos que escuchar, o sea, todos nos dedicamos a escuchar lo que decían nuestros padres para poder repetirlo y empezar a hablar, ¿no? A lo mejor el típico mamá, papá o quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque era una necesidad que tenías. Sí, pues es que, o sea, básicamente para poder hablar, pues primero escuchamos, ¿no? Entonces, sí, claro. Como que se van relacionando. Justamente de ahí, después yo tengo que, pues, viene el cómo hablamos, ¿no? Ya que escuchaste lo que todo el tiempo están hablando, a lo mejor en mi familia, ¿no? En lo personal, pues fue mucho de que toda mi familia habla mucho, o sea, siempre están hablando de un tema, de otro tema, de otro tema. Y pues ya de ahí surgió el que yo empezara a hablar, ¿no? No sé los demás si su proceso sería igual, sin embargo, pues a partir del escucha y el habla es como me fui, pues sí, organizando y pues descubriendo pues nuevas cosas. De ahí surgió lo que es el aprender a leer, el aprender a escribir, que pues hoy en día es fundamental para nuestra comunicación en general. No sé, Pues yo estoy de acuerdo con mi compañera. Pues como dice, primero desarrollamos lo que es el escucha, ahí empezamos a repetir algunas palabras y es donde desarrollamos el habla. Y bueno, yo me enfoco más en lo que es la escritura y lectura, ya que eso viene después de lo que mencionó mi compañera. Pues todos supongo que fuimos al preescolar, ¿no? Sí. Donde nos enseñaron ya desarrollando un poco más el habla, nos empezaron a enseñar lo que son las No, y además pues, o sea, entras al preescolar pues ya hablando, o sea, entonces es algo que se va surgiendo, ¿no? Ya en base de eso, pues nos enseñan lo que es, supongo que primero a escribir, o no sé si leer, porque nos enseñan las vocales, y pues en sí estamos leyendo. Yo digo que después del hablar, sigue leer. Pues como que se van juntas, ¿no? O sea, te enseñan la pronunciación, digamos, de los vocales, y también pues a escribir, o sea, como lo que es empezar a redactar o pues básicamente lo que es la simbología, ¿no? Es lo que, bueno, como estamos hablando de Carlos Lomas, yo también opino que el escribir no es solo decodificar símbolos, sino que es darle un sentido, ya que podemos decir varias palabras o letras en conjunto que no tienen sentido, así que tenemos que darle coherencia a esas palabras para poder comprenderlas, así escribirlas o leerlas. No sé ustedes si están de acuerdo. Pues sí, yo considero que lo primero es escuchar, porque a partir de ahí vamos formando nuestro vocabulario, ¿no? Porque primero escuchamos los sonidos para saber cómo se dicen las cosas, o sea, empiezan como de decir, pues es la S, es la S, o sea, el sonido, entonces como que de ahí empiezas a relacionarlo con las cosas, y pues sí, lo primero es escuchar, porque tus padres pues te hablan, te hacen sonidos o así para que te llamen la atención, y es como tú empiezas a balbucear y empiezas a hablar. Entonces, pues es como de bebés, ¿no? Como las nuevas, como que vas desarrollando tu habilidad y ya para que podamos empezar a hablar. Porque, por ejemplo, yo me di cuenta con mi hermanito que pues él es mucho más pequeño, entonces a mí me tocó todo ese proceso desde que nació, entonces pues todo me acuerdo muy bien. Sí, claro. Y no sé ustedes, a lo mejor igual con algún familiar o algo así, que como, o sea,
los niños, pues antes de hablar, tan solo reconocen cuando los llamas por su nombre. Entonces es como de, no, por ejemplo, mi hermanito se llama Dylan y como, aunque sean bebés, o sea, tú los llamas y no le dices Dylan y pues los niños reaccionan. Entonces es como lo principal, ¿no? Pues básicamente, sí. Pues es que sí, retomando el punto de, o sea, dijiste algo muy clave, literalmente, el tan solo escuchar que tú eres Dylan, en este caso, sí, pues es sí. como que dices, yo soy Dylan, y se te queda toda la vida, o sea, literalmente, hoy en día, o sea, te dicen tu nombre y tú volteas al instante, aunque a lo mejor otra persona se llama igual, pero literal Como que es... o el cómo te dicen de cariño, también se te queda muy grabado y es como de que, ese soy yo, o ese eres tú, ¿no? En lo personal, por ejemplo, igual algo que retomo aquí de mi compañera es que el cómo te enseñaron pues sí, a escribir, a leer. En lo personal, pues creo que las maestras de preescolar tienen varios métodos de aprendizaje, pero creo que, bueno, en mi caso, en mi generación, la maestra que me tocó, pues ella literal hacía eso, nos dibujaba en el aire como las letras y producía su sonido, o sea, no era como que decía, esta es la S y escribía, o sea, no, te decía, a ver, repite después de mí, S, en lugar de esta, decía, para que ya pusieras unir con las vocales y demás y ya empezara, pero pues sí, creo que la base de todo es el aprender a escuchar, Pues el igual de comprender. ahí surge como el hablar, ¿no? O sea, básicamente repetir palabras o así, no sé si se dan cuenta como los niños chiquitos que tú les hablas y ellos empiezan a repetir. Y luego, o sea, nos pasó mucho que, por ejemplo, cuando mi hermanito empezaba a hablar, le decíamos de que no, y vaca, o ahí está la vaca, y de que vaca, no es mu, es vaca. Entonces él empezaba como que a diferenciar y a relacionar, como que más que nada entender los conceptos, o sea, como que esta cosa se llama así, esto tiene su nombre. Sí, los significados y en el sí, contexto sí. que estaba, ¿no? O sea, básicamente. Pues en ese sentido, podríamos decir que hablar y escuchar son más informales, ¿no? O sea, todas las 4 habilidades se toman de la mano, pero entre leer y escribir están más relacionadas entre sí, por lo mismo sería más como un proceso más formal, ¿no? Empiezas a escuchar, replicas y empiezas a hablar, y después se vuelve más formal el empezar a leer y escribir, ¿no? Ajá, Porque, por ejemplo, ahorita que fuimos a observaciones, ya fueron las primeras semanas de observaciones. sí, ya observación y ayudantía, ¿no? Sí, que fue del 2 de octubre a los estuvimos 8 días comiendo con los niños. Ay, qué padre. Desde primero a sexto grado, entonces pues tenemos una relación con el entorno. Es su primera experiencia, ¿no? Sí, pues en esa jornada a mí me tocó niños de primero de primaria, la mayoría no sabía leer ni escribir. Churraquitos saliendo del kinder, ¿no? Qué lindo. Sí, son como humanos chiquitos, me dan mucha pena. Bueno, esos niños, lo que yo hacía normalmente para ayudar a la maestra apenas llegaba, era dejarles tarea. Tenían que hacer varias planas y yo las revisaba y les dejaba más planas. Y no era de A, B, C, eran planas de 2 rayitas, circulitos, para que aprendieran a usar el lápiz. Entonces, Como que empezar a desarrollar la habilidad motriz, ¿no? Exactamente. Es como en la primaria, bueno, en primeros años se trabaja más eso de qué es lo que vas a utilizar, las herramientas básicas que vas a utilizar para años posteriores. Entonces ahí en primero tienes que empezar a decirle a los niños, si quieren la atención, levanten la mano, no estén todo el rato ahí. Sí. Si quieren salir al baño, me preguntas. Si vas a acosar a un compañero, haz esto, ¿no? Y pues leer y escribir es parte fundamental de eso. Y al principio, no sé si se podría poner primero leer o primero escribir, porque los niños no estaban leyendo, no estaban haciendo algo así, estaban apenas aprendiendo a usar el lápiz. Y cuando los ponías con planas de vocales, ya estaban escribiendo, pero no estaban leyendo. O sea, solo como que seguían un patrón, ¿no? Claro, entonces... Como que memorizaban cómo era la palabra para poder escribir. Exacto, se iban acostumbrando a la manera en la que tienen que dar el lápiz, cómo tienen que plasmar el número, la letra. Y pues en ese sentido no sé si se les pueda dar en sí mismo una jerarquía, o sea, un orden de qué va primero, qué va después. Pues sí.
bueno, considerando ya todo lo que hemos hablado, siento que tendremos como que en primer lugar de que escuchar, después hablar. En mi concepto, bueno, como les digo, mi experiencia, por ejemplo, mi hermanito, él ya sabe escribir su nombre, ¿no? De que Dylan, pero no sabe, o sea, él lo ve y reconoce, pues es mi nombre, pero por las letras, pero no es como que él sepa de que es la D y es D, o es la Y y se lee o como I, o sea, él como que todavía no tiene ese concepto, pues solamente ve como que la palabra y él la reconoce y sabe, pues es mi nombre, ahí dice Dylan, pero es porque ya lo tiene tan memorizado que no es como tal que ya sepa leer, pues es un niño de tercero de kinder, ¿no? Entonces es como más, ¿crees que podemos poner primero a escribir que a leer? Sinceramente no sé muy bien porque me pasó lo mismo que tu hermanito dijiste. Uh-huh. Ya en tercero o segundo de kinder ya podía escribir mi nombre. Sí. Y sabía, aquí dice Alexander, lo escribía así bien bonito y todo, y no sabía nada más. Sí, o sea, es como que no sabes. Entonces es como que tu cabeza se acostumbre a un patrón. Ajá, sí, y sí, poderlo sí, replicar. No sabrías decirte si va primero leer, primero escribir, porque depende Traigamos de... una maestra de preescolar. No, pues yo creo que sí. Perdóname. Yo considero que sí iría primero el escribir, porque como bien dices, o sea, literal tienes que primero aprender a agarrar el lápiz para poder hacerlo, y al final de todo ya vas al proceso más difícil, que es el aprender a leer, porque bueno, en mi caso, pues Carlos Lomas nos dice que aparte de tener pues solamente letras en la libreta, en el libro y demás, tienes que comprender, tienes que decodificar el significado que el autor o que tú quieres dar a los demás. Entonces creo que es el proceso más complejo. ¿Por qué? Porque va a depender de los conocimientos personales, los conocimientos previos, tu contexto, el contexto de la historia. Porque si bien, o sea, hemos visto, leemos algo, pero si está fuera del contexto que nosotros creemos o del que el libro pretende que estemos, pues obviamente vamos a tener otro significado muy diferente. Entonces yo creo que, en mi opinión, creo que sí iría primero la parte de la escritura y ya después la lectura. Pues yo estoy de acuerdo con mi compañera. No es como tal que escriban, solo van a ser garabatos, pero pues al final de cuentas es escribir porque están plasmando signos, símbolos en una libreta, pero como tal escribir no, porque como Carlos Lomas dice, la escritura, como decía mi compañera, debe tener sentido, así que sería nada más rayar, escritos, dibujar o algo así. Pero para Pero los niños ya no. tiene sentido, ¿no? O sea, es como que los niños, a pesar de que sean, nosotros digamos, no, pues tu bolita, tu palito, pero pues para ellos ya tienen un significado. Entonces, igual, por ejemplo, siento que en la etapa de la primaria, lo que es primero y segundo, pues es cuando los docentes entran para la formación, ¿no? Entonces, pues sí, jerarquizando, entonces todos llegamos al mismo punto, ¿no? Primero es escuchar, básico, hablar. Número 2. Número 3, ponemos La escritura. la escritura. Y número 4, la lectura. Es que sí, o sea, siento que al final es el más complicado, o sea, de todos y Ay, pero a ver, más- cuéntenme ustedes más o menos como en su experiencia propia. Ahorita ustedes ya están en formación para ser docentes, ¿no? Pero pues en un futuro a ustedes les toca enseñar. Ya no son aprendices, ya son maestros. Mira, yo por ejemplo, una experiencia que me llevé de mi jornada de observación es que unos alumnos sí sabían leer y unos no. El profesor ¿Qué apoyó, me tocó tercer año. Y es como de, algunos no sabían leer todavía, ni siquiera escribir. Y para esto el profesor los apoyó con una guía donde venían vocales y consonantes juntas Sí. para formar sílabas. Ya comenzaban, como decimos, empezaron a escribirlas, pero sin saber su significado, ni cómo se leían, ni nada. Ya el profesor pues les empezó a explicar de, esta suena con sonidos, para que se fueran guiando. Ya pues supongo que poco a poco, pero pues seguían sin poder escribir ellos mismos, ya que se comían letras o no tenía sentido su palabra. Sí. Pero como tú dices, ellos le dan un sentido a lo que están haciendo. Pueden hacerte bolitas, A lo mejor palitos. para ti eso es como un garabato, ¿no? Pero y pues ellos para te ellos dicen, no, ya es- acá dice maestra.
Sí. o algo así, porque sí me pasó de que me regalaron una cartita Ajá. y el niño estaba a dormir Uy, y me dijo, ¿cómo se escribe M? ¿Cómo se escribe ma? Y ya le iba diciendo la M, la A. Cuando me la entrega, eran palabras que tú le formaste, ¿no? No tenían No. letras, sí, no tenían sentido, Ajá. pero por lo que me estaba preguntando, tú ya le diste el le significado. di el significado por medio pues, de la escucha. Aquí desarrollé lo que era la escucha porque estaba Cómo escuchando. se relaciona, ¿no? Ajá, todo está Sí, relacionado. sí. Sí, retomando lo que dices, pues sí es que a ellos, o sea, para nosotros pueden ser garabatos o así, pero para ellos tienen un significado, porque, bueno, yo recuerdo también en la jornada, me tocó cuarto grado, un niño no sabía escribir bien, porque solo escribía de pronto algunas letras, pero así sin sentido. Entonces, pues yo me acerqué para apoyarlo y gritarle. Entonces, recuerdo que creo que era árbol, la palabra que tenía que escribir, ¿no? Y entonces recuerdo que había hecho una bolita y al lado un palito, nada más, pero o sea, no tenía. No era como que la Ajá. A. Entonces le dije, pero aquí qué dice? Y me dijo, dice árbol. Entonces, para ella eso tiene un significado, aunque para nosotros no, pero él se estaba esforzando de hacerlo. Pero ahí es cuando entra tu papel, ¿no? Como de docentes, para como corregir ciertas, ¿qué podría ser? Manías, o pues básicamente pues todavía es porque no aprenden o todavía no saben bien la relación, ¿no? Sí, es muy importante tú que también crees estrategias o algunas maneras que para ellos sean fáciles de aprender, porque pues muchas veces no todos, aunque quisiéramos, aprenden al mismo ritmo, sino que algunos se quedan como que atrás necesitan más atención. Entonces, Eso influye un buen sí. igual, ¿verdad? Y en el grupo pues sí eran bastantes niños, entonces cuando hay un grupo pequeño pues te puedes enfocar, puedes ayudarlos, sí. pero cuando es un grupo grande no, porque tienen que trabajar al par y entonces en esos casos tienes que crear estrategias o hacer algo para que esos niños no se queden, sino que también avancen, como todos sus compañeros. Sí, yo igual me di cuenta, por ejemplo, que hay niños que tú les cuesta más como que desarrollar estas habilidades, entonces pues es bien difícil, ¿no? Trabajar así, porque siento que a lo mejor tú llegas con tu clase planeada, ¿no? Así de que voy a hacer 4 actividades, te da tiempo a hacer 2, te da tiempo a hacer una. Sí, Entonces deben como que enfocar mucho eso en ciertos niños que pues les cuesta, ¿no? Sí, porque como dices, llevas tus actividades planeadas, pero no sabes su nivel de aprendizaje de los niños. Sí. Por ejemplo, llevas que una clase planeada de operaciones básicas, ¿no? Y la mitad del grupo, un poquito menos, no saben hacerlas. O la mayoría no sabe hacerlas y es como de... Igual el niño de esta atrás ya hizo esto, el niño de esta acá hizo otro, ya te quitaron tiempo, ya no te da tiempo de hacer esto. Es bien vaya a veces. Pues mira, no menos, Las damas primero. qué amable. Lo sé. No menos, apenas en la jornada, justamente retomando el mismo de temas de aprendizaje, pues en mi grupo sorprendentemente me tocó quinto año y el día que yo llegué, mi maestro literal me dijo, es un grupo difícil. Y yo, no me diga eso, no soy nueva. Y yo no me voy a correr. Y, o sea, literalmente a veces tenemos una perspectiva de las personas, o en este caso de los infantes, pero al final de mi jornada creo que solo te tienes que mantener ese grupo ocupado. Pero el detalle de ese grupo es que tiene mucho retraso estudiantil. O sea, tengo niños de quinto año que yo jamás en la vida pensé que iba a tener, que no saben leer. O sea, de quinto no saben leer, no saben escribir. O sea, me confundían lo que son la letra B, la letra D, la letra P, la letra Q y el 9 y el 6. No. Entonces me entregaban, oiga maestra, ¿me puede revisar esto? Y o sea, era una palabra, sí, era una palabra que tenía la B y que tenía después la D y que tenía, y a lo mejor ni siquiera iban esas letras, me las confundían mucho esas letras, pero pues le robaba mucho tiempo a la maestra y no avanzaban, o sea, no avanzaban. ¿Por qué? Porque en la escuela donde me tocó, pues desafortunadamente no teníamos maestro de educación especial o de inclusión educativa, que es lo que también se maneja, ¿no? Entonces toda esa carga de trabajo pues se iba a los maestros titulares. Y creo que es algo importante hoy en día en las escuelas, el rezago. ¿Por qué? Porque pues si un niño desde casa tampoco lo apoyan los papás para impulsarlo a aprender esas habilidades, pues en la escuela no se van a hacer milagros. O sea, literalmente no
Y luego en quinto de primaria pues sí es preocupante porque están a un año de salir, claro. a nada de De que salir un de... cursito Sí, y ya te vas a la exactamente. secundaria. Y o sea, ese es nuestro futuro de México, literalmente. Y a lo mejor son cosas, o sea, lo que sí te dicen bien a lo mejor son palabras que pues, son altisonantes, ¿no? Pero ahí viene la parte importante de lo que escuchan en casa. O sea, ahí te demuestran como la educación que viene desde allá. Sí, es que es bien importante. O sea, porque todos los. Bueno, yo me doy cuenta que todos los niños, todo lo que escuchan en la casa, te lo repiten en la escuela. Lo que hacen en la casa lo hacen en la escuela. Sí. Y es como de, ay, este niño, ¿cómo aprende en su casa? Sí. Lo que hacen la mayoría de niños es simplemente repetir. O sea, cuando yo estaba en las prácticas, lo que hizo un niño fue justo, profe, ¿me puede decir si está bien? Y le dije, sí, lo estás haciendo bien. Y todos los niños empezaron a pararse y a gritarme, profe, está bien, está bien. Ay, no. Fue cuando le empecé a decir, oigan, levante la mano, paso a su A sus lugar, ustedes no se levanten. Y como de aquí para Pero allá, en cuanto a lo que habla Sujei, es un problema que siempre está presente, ya habíamos hablado mucho de eso en las clases de varios maestros. Los problemas de la educación clásica, ¿no? Del sistema anterior a la nueva escuela mexicana, que es un problema que sigue arrastrando la educación. Es que no estamos realmente buscando que los niños tengan excelencia académica, que realmente aprendan. O sea, siempre está el profesor, siempre le dices, ¿qué profesor le recuerdas? Y el profe siempre dice, el más desastroso y el más inteligente. Sí. No, Porque los neutrales se quedan así como. exacto, los neutrales andan así, sacando 7, ni siquiera sabiendo cómo utilizar bien esa información que les otorgamos. Y al final uno se va orgulloso diciendo, tuve un buen alumno. Y se va estresado cuando tuvo mala experiencia con un alumno, digamos, relajiento. Este niño ya me hizo esto y ya Sí. pasó esto. Pero realmente no tratamos, bueno, en general los profesores no tratan de, ¿cómo se llama? De estar al tanto de todo lo que necesitan todos los niños, ¿no? Porque luego dicen, se justifican con muchas cosas. Es un salón muy grande, o no sé si a ustedes les tocó la típica de... Es que si te pongo atención a ti, voy a estar descuidando a los demás y no puedo descuidar a 30 niños nada más por uno. Pero igual siento que se enfocan mucho, como dices, que en los inteligentes hacen los más inteligentes y a los más desastrosos o los más que no le echan ganas, así como que le echen, como ayudarlos a que pues básicamente pues mejoren, ¿no? Pero es como los neutrales, pues ahí se quedan así. También, sí, también es algo que me suele chocar bastante cuando hablan un maestro de es que en esta escuela particular está muy buena. Porque yo personalmente estuve en escuela particular en la primaria, casi toda la primaria. Cuando llegué a esta otra escuela y a otras escuelas que he ido a hacer prácticas también bachillerato, es muy diferente. Dicen, El sistema, no es tanto así el sistema que digas, les enseñan cosas mejores o se los enseñan de mejor manera. Se dan la posibilidad de hacerlo porque son muchos menos niños. Sí. Por ejemplo, fui ya en sexto de primaria, me cambiaron a la primaria anexa de aquí de Zacatlán. Y en esa primaria éramos 35 niños en un salón. Es que sí es bien diferente trabajar con 10 a trabajar con 30. Sí, y en la particular fuimos 18 y siempre se mantuvieron los 18 a lo largo de todo el... De toda la primaria. Y se iban unos, entraban otros, pero nunca pasaban de los 18. Y en la primaria, digamos una primaria ya normal, 35 niños o más. ¿Qué hago con 35 niños? Pues sí. Entonces en sí no es que sean mejores educando, tengan mejores maestros así, es que pueden ser mejores educando a los niños. O sea, es básicamente buscar como métodos que les ayuden a desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, para enseñar a leer, no, pues de que les traigo cuentitos, así que cosas que les gusten a los niños, ¿no? Que les llamen la atención. Para enseñar a escribir, no, pues es que les traigo mis carteles. Eso me doy cuenta mucho de las escuelas primarias, como así como pues los salones con todos sus cartelitos, Yo no sé cómo sí. Es algo... Pues es que ese material es literalmente lo que más deberíamos de tener en nuestros salones o en las aulas, porque con eso incentivamos a que los alumnos pues también le agarren al amor a la lectura, porque si también lo hacemos como algo cansado,
O sea, los niños no van a aprender a comprender y solo lo van a ver como, ay, la maestra ya me dejó otra vez leer, o ay, tengo que leer otra vez, ay, es que me choca leer. Y literalmente a lo mejor tu educación fue así, ¿no? De que memorízate, lee, pero no te infundaron como el amor a la lectura, que es pues la parte más complicada, como ya les Como decía. que sea atractivo, ¿no? Para que los niños Sí, quieran claro. hacerlo. O sea, si tú les lees un cuento, ellos van a estar encantados Sí, y van a decir, maestra, ¿me prestas un libro? A lo mejor Sí. si les llevas un cuento en grande, te van a decir, ay, qué lindos los dibujitos, ¿no? Y van a buscar libros con muchos dibujitos, pero van a buscar libros. A que les des una enciclopedia. Sí, ¿no? no. Ay, búscale. No, yo por ejemplo en mi salón, ahorita hablando de esta dinámica didáctica, el profesor les pidió un cuento a cada alumno. O sea, que ellos lo escribieran. No, ellos llevaban un cuento Ujú. de alguna película, no sé, pero eran llamativos, o sea, Sí, tenían pues, imágenes, ujú. les llamaba la atención. Tenían un cierto tiempo específico donde el profesor les decía, no, pues van a practicar hoy la lectura, saquen su cuento. Algunos no lo llevaban y unos llevaban de más. Y era como de, pedían prestado, el que más les llamara la atención. Siempre pedían los que tuvieran más dibujitos, Sí, aunque sí, no tuvieran sí. tantas palabras, pero le llamaban, les Siento llamaban la que los atención. niños es como, bueno, yo me acuerdo cuando era niña, como que todos los libros, hasta los que abrías y como que se desplegaban los papelitos así con las figuritas. Es como de que, ay, pues esto sí me gusta, o sea, me atrae. Es como de, depende, ¿no? Pues depende mucho de todo eso. Sí, también tienen que ver mucho ¿cómo se llama? Los estilos de aprendizaje. Porque habrá niños que se les dé mejor escuchar, ver o hacer. Ajá, exactamente. Yo personalmente soy kinestésico, que es aprendo haciendo las cosas. Sí, Y es un problema muy grande porque siempre me han gustado mucho las clases de ciencias naturales o así, Ujú. porque siempre te las ponían a hacer cosas con maquetas y así. Es un experimento, ¿no? Y yo me las aprendía muy bien, se me dan muy bien los temas de física, de matemáticas, porque siempre estás haciendo cosas. Sí, o sea, Pero- ahí está tu problemario y resuelve, ¿no? Pero luego esta historia, que es que te no. obligan a memorizar fechas y acontecimientos. Qué horror, Horrible. todo México. Sí, no, yo también cuando iba en la primaria, como odiaba historia. Era bien feo. Luego hay muchas clases en las que tienes que solo escuchar al maestro y el maestro no te ofrece más cosas, o sea, es escuchar o ver y el momento de hacer ya se te olvidó lo que estás escuchando y viendo. Sí, o luego no sé, a mí me pasaba en el bachiller, de que estoy escuchando, estoy atenta y eso me distraigo y no sé qué hacer. Cuando regreso ya me perdí o así. Ay, no. Entonces, pues eso sí es un problema bastante grande, porque tenemos que, bueno, lo que ahorita busca la nueva escuela mexicana es buscar estrategias para hacer la educación más global, para poder educar a más niños con estrategias más amplias que abarquen más cosas. Y hay estrategias en las que haces, mientras los niños haces, les dices y lo escribes, ¿no? Para que lo anden viendo. Entonces, en sí, pues eso es lo que busca actualmente la nueva escuela mexicana. Sí, es que es diferente, ¿no? O sea, al plan de estudios del 2011, no sé, como que... Bueno, no sé, yo no estoy muy segura de eso, pero igual es lo que he visto varios artículos de la nueva escuela mexicana y sobre los libros y así, que... Pues es que, o sea, hablando de, o sea, literal ahorita ya tenemos que buscar como la manera de ser más... Ahorita la nueva escuela mexicana, literal, su objetivo es que seamos más humanistas. ¿Qué quiere decir? Que también nos pongamos en el lugar de nuestros niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, literalmente, pues si no, o sea, nosotros también somos ahorita estudiantes y es el rol, pues, más difícil, el ser estudiante y maestro a la vez. Pero creo que nosotros todos pasamos por la misma zona, ¿no? De estar y también tenemos que ser, pues, más didácticas en nuestras clases, buscar el material, las herramientas con lo que lo vamos a hacer, ¿no? A lo mejor tecnologías, a lo mejor, pues, más material o etcétera, etcétera. Y yo digo que, pues ya enfocado en todo, Como conclusión. tomando en cuenta lo que decía mi compañero de métodos de aprendizaje, pues también entra esto, los conocimientos que debemos de tener, ya que pues, algunos aprenden leyendo y como estamos viendo algunos escribiendo o cuando tienen que estudiar,
algunos se concentran de que repitiendo, escribiendo, hablando o escuchando, o sea, en todo nuestra vida Depende de cotidiana. cada- Yo digo que ocupamos esto y es muy importante para todos. Pues en tu vida, ¿no? Escolar como vida personal, ¿no? Sí. Eso es muy complicado. Eso sí está bastante complicado para los profesores porque bien dicen, creo los dos autores, cada niño es un mundo. O sea, Sí. no se puede generalizar la educación, se tiene que globalizar, pero no se puede ver a todos los niños como uno solo. Y siempre va a haber, como usted dice, el niño que tiene un problema en algún lado y así. Y imagínense luego niños que no pueden escuchar, que no pueden ver. Entonces eso ya es un problema bastante más grande. Y pues es un poco deprimente darse cuenta al final de eso, que no vas a poder educar a todos y de la mejor manera. Y muchos van a quedar sin educación porque no tienen los recursos para buscarla. En ese sentido es bastante deprimente y no habría que quedarse solo con buen niño, buena niña, mal niño. O sea, es en general. Tienes que ver a todos los niños y no decir si son buenos o malos. Tienes que verlos y decir, voy a intentar hacer lo mejor que pueda para educarlos, porque es el deber como profesor. Sí, y bueno, como lo mencionaba Daniel Casani, que estas habilidades que nosotros aprendemos se integren a la vida cotidiana, o sea, que las adaptemos para todo. Y pues sí, es fundamental, porque todas se llevan de la mano y al final nos tenemos que ocupar para comunicarnos y para establecer relaciones con las personas. Entonces, pues sí, lo que él dice es que son importantes para todo, para nuestra vida cotidiana. Ay, qué padre. Ay, no. Tantas cosas que se relacionan, ¿no? O sea, básicamente como Toda tu vida, o sea, empezando con desde que naciste hasta ahorita, ¿no? Hasta que te mueres. literalmente. Decía una maestra, uno nunca deja de aprender y uno Sí, siempre no. tiene curiosidad. Los niños buscan respuestas Sí. y los adultos también buscamos respuestas de lo que queremos. Y más creo que nosotros como maestros que vamos a hacer, nunca vamos a dejar de aprender porque pues son cosas diferentes. Y por ejemplo cuando pasó la pandemia, ¿qué pasó? Que implementaron más las tecnologías, o sea, clases en línea, y tienes que entonces te Sí. adaptas al contexto, ¿no? y pues los maestros que no sabían mucho de tecnología tuvieron que adaptarse a ellos y impartir las clases, porque pues los maestros creo que en ese transcurso de tiempo de pandemia, o sea, ellos siguieron con sus labores, nunca dejaron de dar clases, aunque fueron trabajos en línea o a distancia, pero siempre estuvieron ahí en su labor, porque es una labor para todos y es importante, porque si lo hubiéramos dejado en pausa, o sea, ¿qué hubiera pasado con las generaciones? O sea, se quedaban así y pues hubiera aumentado más el rezago estudiantil. Pero como tú dices, ahorita en la pandemia, pues no desarrollaban esos conocimientos en sí. Porque, por ejemplo, leer, tal vez no la mayoría estaba leyendo, de que el profe les ponía alguna actividad, no se ponían a leer, o ni siquiera hacían las tareas. Ahí no aplica tampoco el escribir. Podrían haber estado escuchando, eso sí. Ajá, Por lo mismo de que, aunque no estén haciendo nada, Pero deben igual, escuchar cuando pasen. pero igual depende mucho de los papás, ¿no? O sea, ¿qué importancia le das? Pues también de los... Ahora empiezo yo. Es que en la pandemia lo que dependía mucho de si el niño hacía las cosas bien o no, en cuanto a ser educado, era el contexto. O sea, por ejemplo, yo personalmente odio hacer la tarea, odio estar en mi casa, no tengo lugar de estudio, no tengo mesa, ni tengo una silla en ningún lado para llegar y hacer la tarea. Pero me encanta ir aquí a la biblioteca y leer algo y empezar a hacer apuntes. Me encanta estar enfrente de las computadoras de aquí del aula de cómputo y hacer lo que tengo que hacer en la computadora, pero odio hacerlo en mi computadora de mi casa. O sea, y es que depende mucho de la perspectiva del niño. O sea, si está acostumbrado a dormir en su cama y no lo sacas de ahí, no va a poder hacer otra cosa en su cama. Lo va a tomar como la cama es para dormir y punto. Y muchos memes de la época eran la escuela, dicen, la escuela no es para hacer lo que haces en tu casa, pues la casa no es para hacer lo que hago en la escuela. Sí. Entonces eso depende mucho del contexto que le dan. En la primaria depende mucho de los, ¿cómo se llama? De los Métodos, ¿no? de los padres, digamos. Porque los padres son los que van a ayudar a los niños en todo esto. Son los que los guían en un inicio y son los que a esa edad les van a dar esas herramientas. Bueno, y ya como Como ahora sí, como conclusión. como para cerrar,
Pues, no sé. Pues básicamente el desarrollo de estas habilidades influyen en tu vida. Sí. Básicamente. Son muy Escolar, importantes personal. Pues sí, pues igual en la calle. O sea, vas escuchando, vas viendo, Sí. vas. Desde cruzar la calle, Sí. si ves o escuchas que viene un carro, no te vas a pasar. Sí, vas leyendo, no sé, cualquier cartelito de que remate de ropa. Entonces es como, pues relacionar, ¿no? Básicamente con tu contexto igual. Sí, todo, literalmente todo vas a aprender tú del medio y también como que el medio va a influir, bueno, tú vas a influir en tu medio. O sea, todo Bien, tiene que ver, ¿no? por eso te digo, o sea, ambos influyen en sí mismos para llegar a todo eso, ¿no? Al leer a lo mejor algo que te gusta, al hablar de temas que te agraden, que te interesen. Obviamente el escribir es algo que a lo mejor se ve muy cansado, pero si te interesa hacerlo, lo vas a hacer, o sea, no necesariamente en tareas, como aquí dice que le odia escribir pues, o hacer tareas, pues obviamente depende de lo que vayas a escribir y obviamente pues de todo lo demás va a depender tu contexto o lo que te rodea. Sí, totalmente. Porque, bueno, o sea, ya ven que todo se relaciona, ¿no? Pues siempre le vas a dar un significado propio dependiendo de tus vivencias. Sí, lo que. Ajá, ahora, si te hablan de una manera en tu casa, a una palabra le vas a dar un significado diferente al que, por ejemplo, tiene la maestra, como en varios países, donde aquí, digamos, una palabra puede ser una grosería y en otro país puede significar niño. Por ejemplo, taco. Taco para ti, ¿qué es aquí? Comida. En España significa grosería. ¿Es una grosería? No. Taco tiene Significa grosería. significa grosería. ¿En serio? Dijiste un taco. No. Qué grosera, no. Y nosotros ahí vamos a comer taco. Dices alguna palabra aquí y pues en otro lado tiene diferente significado, va a depender del lugar. Sí, claro, como los memes de Peña Nieto de espero que reciban una buena acogida. Julie, córtale, por favor. Producción. Sí, Bueno, sí, no podemos decir. a concluir con esto, espero que pues todos aprendimos de todos, que ustedes aprendan de nosotros, de mis compañeros en formación, próximos docentes, de ahí, para que cualquier cosa, una llamadita en las redes, ahí les voy a dejar las redes de todos Yo no para que tengo. Bueno, de nosotras, para que una llamadita, un mensajito. Los apoyamos cualquier cosa que tengan Sí, duda de que de ay, las habilidades. Yuri, tengo un niño que no sabe leer, échame la mano. Ahí, estén al pendiente. Espero que les haya gustado. La verdad, estoy muy feliz de que pudieran venir de esta plática, básicamente, que pues, nos llevamos sobre las habilidades comunicativas y pues espero en otra ocasión poder estar aquí con ustedes o que ustedes estén aquí conmigo. Pues gracias por invitarnos también. Sí. Nosotros encantados de estar aquí. Sí. Los vemos en el próximo capítulo.